Radio Escuchas. Les saludo de Caterina Chatsky y estamos en el programa 245. Hoy es 8 de mayo, es viernes 8 de mayo. Un día como hoy, en el año 1745, nació violinista y compositor alemán Karl Stanitz. Y también en el año 1829 nació pianista y compositor estadounidense Louis Moreau Gottschalk. Y también recordamos este día a Hugo Alfvén, compositor, director de orquesta y violinista sueco, quien murió un día como hoy en el año 1960, y también al compositor italiano de música contemporánea Luigi Nono, quien murió un día como hoy en el año 1990. Y bien, estamos hablando ya estamos como aproximándonos a Italia, porque precisamente ahí en otro lado del micrófono, en otro lado de pantalla, nos acompaña la pedagoga de música, violinista, la costarricense Patricia Vargas, quien hace bastante tiempo, como me acaba de decir, hace 25 años, reside en una de las más antiguas ciudades, la capital del Imperio Romano, que fue la capital del Imperio Romano, es decir, en Roma. Así que, Patricia, bienvenida al programa. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Aunque ustedes pueden ver por aquí, ya es noche, ya aquí son las 11 de la noche pasaditas. Se trata por obviamente el cambio de horario. Muchas gracias, doña Caterina, por la invitación. Me siento muy honrada por este lindo viaje que vamos a hacer y vamos a compartir con todos los que nos están escuchando. Sí, precisamente de viaje hoy vamos a hablar, porque vamos a viajar a Roma. Porque sabemos, hace poco Roma cumplió bastantes años. Precisamente la fundación de Roma es 21 de abril y en este día o en ese día nosotros sí regalamos a Roma algunos minutos hablando precisamente de sus leyendas, de mitos y también de algunas frases que nos llevan a Roma, como por ejemplo, todos los caminos llevan a Roma. Y bueno, por fin estamos en Roma. Pero bueno, no nos fue posible precisamente en ese día concretar la cita con Patricia para que como nos acercara más a nosotros, a Roma. Pero bueno, de todas maneras, ahí estamos. Así que, Patricia, me da mucho gusto que nos va a llevar a pasear a Roma, aunque bueno, sabemos que estamos aquí y no sabemos cuándo podemos ir por allá, pero bueno, ya estamos, de hecho ya estamos. Y bien, Roma siempre nos sorprende por su historia, por una ciudad que, recuerdo, hace poco vi un documental que al inicio después de Cristo, ¿verdad? O sea, en primeros años después de Cristo ya tenía 1.000.000 de habitantes, o sea, fue una ciudad impresionante en aquellos inicios, cuando todavía puede ser que otras ciudades iniciaban su camino. Y bien, también recordamos siempre algunos compositores que suenan mucho en Radio Universidad, como Giovanni Pierluigi da Palestrina, también Domenico Allegri, Arcangelo Corelli, Otorrino Respighi, que es un compositor predilecto para nuestros radioescuchas. Pero bien, me gustaría ahora preguntar a Patricia cómo se desarrolla la música en nuestros tiempos, tanto en la ciudad como en el país Italia. Y bueno, cuéntenos precisamente de nuestros tiempos, cómo es Roma y cómo se relaciona esta con la música. Puede ser música popular, clásica o de otro índole. Bueno, actualmente, debo ser sincera, hay a través de los años, han cortado mucho el financiamiento. Hablo de la música clásica en este caso, porque yo también toco en orquestas en Roma, y han cortado mucho el financiamiento de las orquestas sinfónicas. Por ejemplo, la orquesta RAI, que eran orquestas del Estado, han cerrado varias orquestas enteras, y es muy doloroso esto. Sin embargo, los colegas, porque
es un giro de colegas que nos encontramos en varios conciertos, es tal vez algunos colegas que tienen la capacidad de organizar conciertos, entonces se encuentran fondos privados y se puede, gracias a ello, organizar lo que se llaman los conciertos de verano, que son se espera mucho por estos conciertos, porque son conciertos al aire libre. Y también, bueno, sí se puede los conciertos en el invierno. En el invierno, ¿dónde se hacen los conciertos? En las iglesias, en las grandes catedrales, siempre con algunas reglas, respetando lo que diga, si, por ejemplo, el padre autoriza, por ejemplo, si se va a cantar algo, él tiene que leer el texto y dar el permiso si eso se puede cantar dentro de la iglesia, porque estamos siempre en un lugar, digamos, en un lugar de culto, ¿no? Entonces no es cualquier cosa que se pueda tocar. Hay algunos, por ejemplo, padres de una, digamos, muy, ¿cómo se puede decir? Muy, digamos, muy estrictos, ¿no? Entonces, algunas cosas que nosotros tocamos en algunas iglesias, normalmente ellos no lo permiten, simple y sencillamente están todavía como muy, en una educación muy, formación muy antigua, entonces consideran que eso puede ser un ultraje para la iglesia. Nos ha sucedido varias veces que nos han negado un concierto porque simple y sencillamente ellos evalúan que no se puede hacer. En vez con la música, digamos, ligera, como nosotros tenemos el Festival de San Remo, que es donde salen los nuevos talentos, se habla en composición, que los cantantes, es un festival que se lleva en la ciudad propia de San Remo, ciudad famosa por sus flores, entonces el palco viene decorado con tantas flores y ahí pues debutan los nuevos, lo que podrían ser las nuevas estrellas del canto italiano. Además están los famosos, bueno, ya muy, ¿cómo se puede decir? Los conciertos ya de sede, por ejemplo, en el Parque de la Música, donde hay 3 salas de conciertos, donde ahí está tocando actualmente, pues toca la academia de Roma, toca ahí. Tenemos el Teatro de la Ópera de Roma, que tiene ¿cómo se dice? Su estación musical, pues que va muy bien. Pero como le digo, se está cerrando ese núcleo de financiamiento hacia las orquestas, hacer música, pero nosotros resistimos y nosotros tratamos siempre en nuestras propias ciudades, como yo digo, yo vivo a 50 kilómetros de Roma, vivo en una ciudad de alrededor de invierno, somos 42.000 personas, ¿ok? Pero de verano, como vivimos en la playa, llegamos a ser 100.000, porque son todas segundas casas de la gente que vive en Roma y viene a pasar sus vacaciones de 3 meses aquí. Entonces nosotros organizamos, los músicos que vivimos aquí, organizamos festivales y tratamos de hablar con la municipalidad de aquí para tratar de financiar estos conciertos que de todas maneras podemos hacer. Es muy difícil, pero se puede hacer, o sea, es siempre insistir, ese hueso, ¿verdad? Que hay que buscarlo, a ver cómo se hace para tratar, pero por el momento se puede salir adelante. Patricia, acabamos de hablar antes de la entrevista precisamente de algunas fiestas paganas que todavía siguen siendo parte de Roma, donde la música está también jugando un papel muy importante. ¿Nos puede contar más que ahora acaban de tener una fiesta de algunas verduras, o sea, algo así? A ver, cuénteme, es muy interesante. Bueno, en Italia, cuando yo llegué, yo llegué en enero, ¿verdad? Yo llegué en el enero del 95. Bueno, como era invierno, para mí era un frío terrible. Yo vivía pegada al ¿cómo se llama? A la calefacción. Estaba siempre pegada hacia la pared.
Para mí era frío. Bueno, cuando empezó a llegar ya la primavera y poquito a poco, en abril, me dice mi esposo, vamos a la sagra, en italiano, la sagra del carciofo, o sea, la fiesta sacra de la alcachofa, porque esta tierra donde yo vivo tiene prácticamente las mejores alcachofas de Italia. ¿Okay? Es la mejor tierra donde, y es una flor, la alcachofa es una flor, ¿ok? Entonces, antes de que se abra, hay que recogerla. Bueno, después la van a ver, buscan ahí en Google lo que es una alcachofa. Ya hay, ¿verdad? Nosotros sí comemos, creo que pizza de alcachofa. Es muy rica, ¿no? Sí, sí, es particular, hay que cortarle, cocinarla, es particular, cocinarla es muy elaborada, pero es riquísima. Entonces me voy a esta fiesta y prácticamente, o sea, bueno, aparte que venden tantas comidas, obviamente los vinos de esta tierra, que produce esta tierra, porque nosotros estamos muy cerca de un asentamiento, de una de las primeras civilizaciones de Roma, que son los etruscos. Entonces, a 5 kilómetros está ese asentamiento y ahí es, como digo, es una de las civilizaciones antiguas, más antiguas de Roma todavía, ¿eh? Estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, ya ellos estaban en estas tierras. Y en Cerveteri, que es esta ciudad, ahí hacen muy buen vino. Entonces, ellos tienen la sagra del vino en octubre y nosotros tenemos la sagra del carciofo, o sea, la alcachofa. Entonces, no, se vende vino, se vende, bueno, los dulces, todo tiene que ser productos del territorio, lo que más produce este territorio, entonces todo, por ejemplo, o sea, usted come las alcachofas en todas sus formas, fritas, hervidas, en sopa, en arroz, en todo, en todo, en todo. Entonces a mí me gustó eso porque ahí fue donde toqué por primera vez el contacto con esta tierra donde yo vivo, ¿no? Esta tierra en donde por años y años se ha hecho, esta fiesta se mantiene y bueno, yo hablo de Roma, pero hay fiestas que tienen siglos de historia. Okay, siglos de historia donde se hace siempre las mismas cosas y ellos tienen mucho, sobre todo el italiano tiene mucha su tradición, ama lo que es la tradición y la respetan y la cuidan y van transmitiendo eso a sus hijos y es importante, ¿no? Entonces aquí es importante que al menos todos los que vivimos aquí nos tenemos que comer esa bendita alcachofa, ¿verdad? Pero en la antigüedad, y ahora no es así, pero en la antigüedad estas fiestas, en algunas partes de Italia sí existe, aquí no, pero en la antigüedad esto venía acompañado con danzas, con desfiles, con cantos, entonces todo ese canto de los pueblos acompañaban esta fiesta que dura 3 días comiendo y 3 días tomando, porque se desarrolla, por ejemplo, un viernes, sábado y domingo. Antes duraban hasta una semana entera. Pero bueno, ahora no es así. Este año no se pudo hacer debido a la pandemia que estamos viviendo. Fue el primer año que no se pudo hacer. Ya todo estaba listo, pero desgraciadamente este es el primer año que no se pudo hacer. Patricia, y ahora sí, me gustaría que pasemos a su quehacer en Italia. Que usted la conocemos como pedagoga, tanto de violín como la flauta dulce, y quien trabaja en varios centros educativos. Y nos gustaría conocer sus facetas. Usted me contaba que al llegar a Italia se encontró con el hecho que en primaria no se daba la música, pero sí tuvo que transformar planes de estudio. Cuéntenos sobre su experiencia. Sí, cuando yo llegué aquí, bueno, me casé con un italiano, obviamente llegué aquí y no tenía nada, no dominaba bien la lengua, no conocía mi territorio, o sea, que si me dejaban en la calle y me perdía, me ponía a llorar porque no sabía dónde estaba. Y seguramente nos pasa a todos los que
vivimos esa transculturalización, ¿no? Que vivimos en otro país y ya nos hace falta nuestra comida, la lengua y todo eso. Bueno, entonces yo lo que hice fue, o sea, lo único que sabía hacer, y gracias a Dios me preparó muy bien los centros educativos donde yo estuve. Yo sobre todo lo que he hecho y me he dedicado siempre es a dar clases de música a los niños. Eso fue lo que yo hice 5 años antes de llegar aquí en Italia. A eso me dediqué. Y gracias a Dios fue esa estructura que me dio Costa Rica y esas bases y los profesores maravillosos que yo tuve, entre ellos su esposo, que yo cogí todo ese material y llegué aquí, llegué a una escuela y me decían, no, aquí no se da música, aquí no hay profesor de música en la escuela. Y yo así, la patria de Verdi, no es posible, no hay un profesor, o sea, yo no entendía eso. Entonces yo llegué a donde el director y hice la entrevista, le digo, vea, porque yo quería trabajar, ¿entiende? O sea, Caterina, creo que usted me puede entender, o sea, yo estaba desarmada totalmente. Y yo le dije, vea, yo quiero trabajar. Entonces él me dijo, vea, usted me va a costar muy caro porque aquí no existe el profesor de música pagado por el ministerio. O sea, son las maestras que dan la horita de música, así como al agua de rosas, como dicen en Italia. Usted me cuesta mucho porque usted es diplomado, etc. Entonces yo le dije, ve, hagamos una cosa. Yo voy a trabajar este año gratuitamente. Si a usted le gusta mi trabajo, entonces buscamos un financiamiento a través de los padres de familia, porque además la escuela aquí tiene una organización, o sea, se organiza, ¿cómo se dice? Autónomamente, o sea, puede tomar financiamientos de otras partes y tiene una gestión autónoma, no depende tanto del Estado. Lo importante es que respete las reglas, pero el mismo director puede ser un manager y puede organizar la escuela con otras actividades, enriquecerla. Se llama un plan de oferta formativa. Ese plan de oferta se llama POF, plan de oferta formativa, permite el ingreso externo de otros expertos, por ejemplo, teatro, danza, todo este tipo de materias que se dan en horario extraescolástico. Bien, entonces él me dijo, tal vez podemos hacer así. Dice, pero ¿estás seguro? Entonces yo cogí, doña Caterina, 15 clases ese año, 15. Y bueno, se lo resumo así, como nosotros trabajamos en el Castella, de todo. Yo daba clases de danza, clases de teatro, y hacía con los chiquillos los vestuarios, y los poníamos a pintar, y a hacer escenografías, y bueno, y fue tan lindo ese año que los padres de familia dijeron, no, nosotros queremos hacer esta música tan loca, así como tan llena de cosas, y así es a través de 25 años que se hace, porque para contratar estos expertos externos hay que hacer licitaciones, cada vez se hace este concurso y yo lo gano, son 25 años que yo lo gano constantemente, porque ya, o sea, yo ya tengo el lujo de la ancianidad, o sea, por trabajar tantos años en la escuela ya tengo hasta esos puntos de más. Y como usted ha visto en el currículum, ya trabajo en otras escuelas. Entonces, como le digo, doy clases de niños desde los 3 años hasta los 14. Sí, no, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué música escoge? ¿Qué obras de teatro escoge para sus niños? ¿Usted misma las compone? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay algunos libros, hay algunas metodologías que pudo elaborar durante estos 25 años? Doña Caterina, vea, como aquí no existe la música para los niños, entonces hay muy poca pedagogía, muy poca. Entonces, por eso, o sea, yo insisto con el Castella. El Castella es un gran laboratorio en el cual nos pusieron las manos encima de todo y el moto de nuestro colegio es creer, crear, crecer.
Entonces, lo que yo no había aquí, yo me lo inventé y empecé. Por ejemplo, a mí me encanta usar con mis alumnos, me encanta no solo estar tocando y surfeando y tocando, a mí me gusta leer parte de la historia de la música, la historia de los compositores. Entonces una vez hicimos Pedrito y el Lobo, pero contemporáneamente esa clase estaba haciendo un laboratorio de títeres. Entonces yo le dije a la maestra, ¿por qué no nos hacemos los títeres de Pedrito el Lobo y al final de año los niños con los títeres que van a hacer en ese laboratorio, con la profesora, con la maestra de italiano, cortamos la historia, la volvemos a escribir, los chiquitos dicen toda la historia y otros chiquitos, y junto conmigo los otros tocamos. Entonces, un grupo hicieron los títeres, el otro recitaba, otros tocaban, y a final de año fue maravilloso porque construimos hasta la casita donde hacer, y como aquí la escuela termina en junio, lo hicimos en un jardín de la escuela debajo de un árbol. Entonces subimos efectivamente el lobo, el títere del lobo encima del árbol con el mecatito y todo. O sea, fue fantástico. Una vez, doña Caterina, grabamos un disco, un CD con canciones porque en esa clase ese año estaban haciendo un trabajo sobre los extracomunitarios en la escuela. Entonces, en la clase, ¿cuántos niños extracomunitarios había, ¿verdad? Extranjeros. Entonces, había un japonés, entonces, las madres hicimos una cosa, que cada madre del niño polaco, del niño japonés, cantáramos una canción de niños, cuando ellos eran niños, que nos cantaran esa canción fácil en clase. Entonces, eso lo hicieron con la maestra. Entonces, la maestra me llamó, Patricia, estamos haciéndoselo. Bueno, pero ¿por qué no lo grabamos? Yo les enseño una canción de Costa Rica que nosotros cantamos. ¿Cuál fue? Obviamente los pollitos, porque eran muy niños, los pollitos. Entonces, claro, ellos tenían que cantar en polaco, tenían que cantar en rumano, tenían que cantar en japonés, tenían que cantar en español. Entonces tuvimos que, las madres de esos niños tuvieron que llegar a darles clases para pronunciar. Eso fue un trabajo de todo un año. Pues entonces, ahora, ¿cómo teníamos que grabar? Bueno, yo tenía de esas grabadoritas en ese tiempo, un DAT de esos pequeñitos, y entonces era difícil porque esa grabadora captaba los sonidos de la clase a la par desde frente, todos nosotros, cállese, que tenemos que grabar, y bueno, tratamos de grabar en el externo, fue peor porque se oían los gritos del maestro de arriba, los pajarillos y el perro y todo, bueno, entonces tuvimos que encerrarnos en la clase y así lo grabamos, y bueno, entonces, la elaboración de montar esa cinta y todo, los niños hicieron el dibujo del disco, entonces hicieron tipo un mundo con todos los niños alrededor de este mundo, con las banderitas, pusimos detrás toda la producción, quienes cantaron. O sea, Caterina, eso es un proyecto que nació, pero la idea tiene que venir rápida, porque no se puede perder tiempo. No se puede. O por ejemplo, a los niños del kinder yo les cuento las historias de los compositores. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, cuando Mozart, por ejemplo, era muy chiquitito de la edad de ellos, ¿no? Que a 5 años daba sus conciertos en los grandes palacios del rey. Entonces, yo les digo a los niños, bueno, escojo un niñito, ¿verdad? Le pongo un piano, le pongo algunos minuets ahí de Mozart, le digo, bueno, toque esto, ¿no? Toque esto, y digo, ven Mozart, como están, pero lo ven que chiquitito, que es delante del rey, entonces pongo una maestra, ella es la reina, y pongo un papá que es un rey, entonces ya ellos empiezan a viajar con la imaginación, o sea, mis clases son clases de teatro y bailamos mucho, entonces son también clases de danza, porque los niños pasa todo por el cuerpo, Caterina,
pasa todo por el cuerpo. Las sensaciones hay que vivirlas, no se puede. Yo no creo en estar sentados en un escritorio, en un banco, sentados así precisos y que no salga que no suene feo. No, eso no es. O sea, a mí me enseñaron la música a través del cuerpo, de las sensaciones, de la imaginación, de las emociones, Entonces siempre pienso que como decían Arnoldo, la obra de arte, tenemos que ser felices. Y yo espero que dejarles en ellos esa sensación de felicidad cada vez que yo llego a dar clases. Y son siempre diferentes. Patricia, precisamente tal vez aquí cuando usted ya introdujo este concepto que todo pasa por el cuerpo, veo que ha asistido y ha participado en diferentes seminarios, precisamente de música de cuerpos. ¿Cómo utiliza esto en sus clases? Bueno, la body percussion fue una cosa que descubrí porque, bueno, esto es una cosa muy buena que tiene este país, que hay muchos cursos de formación y vienen muchos expertos importantes. El último, como usted vio, ahí fue Keith Terry. Keith Terry prácticamente fue quien inventó la body percussion, aunque si muchos imitan lo que hace, pero él en realidad es la esencia de esta, porque formó también en su currículum, él ha formado muchos actores de Hollywood, enseñando propio en la expresión corporal el método suyo. ¿Por qué? Porque yo creo, doña Caterina, que nosotros tenemos que ser humildes. Y yo no, o sea, yo siempre tengo que aprender, yo estoy buscando siempre cosas nuevas, porque los niños se cansan siempre de hacer las mismas cosas. Entonces yo siempre me estoy poniendo al día a ver quién llega, qué curso hace. Y uno de los primeros cursos que yo hice, por ejemplo, hay muchos expertos músicos de Barcelona, ellos están volando. Tiene una buena escuela de música, los españoles, entonces están llegando últimamente y ellos fueron con los que yo primero tuve el primer contacto. Cuando yo vi trabajar a ellos, digo, esto es más o menos lo que yo hago, pero ahora necesito unos cánones, necesito reglas, necesito la lógica de cómo colegar todo lo que yo sé hacer, que por intuición me venía, pero ahora sí ya yo tengo un orden. ¿Okay? Entonces, ellos me enseñaron que con el cuerpo, cómo yo puedo sentir un 3, cómo puedo sentir un 4, cómo puedo sentir un 2, cómo sentir un 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que yo con la orquesta monté, por ejemplo, el Guantanamera, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, una parte de los segundos violines que tenía que hacer ta, 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 y encima los primeros violines, tan, 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 ok. Entonces, hacer sentir esa síncopa a los segundos violines, que me tiene que dar esa anticipación para hacer entrar a los primeros. Yo se lo tuve que explicar con el cuerpo. Cuando hice esos ejercicios con el cuerpo, entonces ese día que yo tenía la lección, el ensayo con los segundos violines, porque yo separo en los ensayos con la orquesta, digo, hoy no vamos a tocar, hoy vamos a hacer ritmo con el cuerpo. Entonces ellos ya habían sacado los violines, digo, no, guarden todo, ahora vamos a usar el cuerpo, ¿ok? Entonces les hice los movimientos con el pecho, con las manos, el 5, el 7, el 9, porque son varios movimientos, una estructura que viene desde la cabeza, el pecho, las piernas y los pies. Cuando ellos hicieron eso, entonces haciendo eso con las manos, les hice cantar las notas y vino inmediatamente, fácil, sobre todo porque a un latino le viene fácil la síncopa. Nosotros la tenemos adentro, fácil, inmediata. A ellos no, porque la música italiana está estructurada en otro modo. Está estructurada y no tiene la síncopa. Ese ritmo que ya nosotros, como nos decía el experto brasileño,
si tú tienes una mamá que te está cantando la samba y llegas donde la abuelita te canta la samba y está con tu hermanita que está oyendo la música con la samba, ¿qué cosa está recibiendo ese niño? Está recibiendo ese ritmo que te va formando, ¿no? Que por escucharlo te entra adentro, está ahí adentro, solo hay que sacarlo afuera, ¿ok? Entonces, si los niños italianos están acostumbrados a sentir otro tipo de música, no porque son italianos tienen esa culpa, es que la música italiana está estructurada en otro modo. ¿Ok? Si usted pone a cantar un niño latino como cantan los niños napolitanos, no lo podrán hacer nunca. No lo podrán hacer nunca porque ellos están acostumbrados en Nápoles a oír cantar desde la mañana hasta la noche verdaderamente el papá, la abuelita, o sea, aquí se canta, en Italia se canta por todo. Se canta por todo, o sea, yo estoy en una cena de familia y ya comienza, a un momento al otro, el cuñado está cantando y estamos todos cantando, ¿no? Una fiesta de 15 años, una fiesta, o sea, es fácil durante una cena, que aquí una cena puede durar 2, 3 horas, que en 2, 3 horas la gente termina cantando, aparte por un poco de vino de más, pero la gente termina cantando, se canta por todo, se canta las amadas canciones de O Sole Mio, Funiculi Funiculà, o sea, no, nadie se aburre cantando eso, como así como nosotros no nos aburrimos de bailar la salsa o estar ahí, o sea, nosotros estamos así, ¿ok? Entonces, enseñarles cierto tipo de ritmo a mis alumnos a través de este método fue fantástico. Y lo aplico también con los otros niñitos pequeñitos de primero, segundo, tercer grado para llevar el tiempo. Pero tal vez en vez de estar golpeando o las manos, ya yo tengo una estructura en la cual yo me puedo basar para hacer ese juego con ellos. Patricia, y precisamente tal vez recordando sus palabras, cuando usted dijo acerca de Tierra de Verdi, y también me ha contado anteriormente sobre el himno de Italia, yo quería preguntar, si es cierto que precisamente el coro de eslavos de Nabucodonosor, de la ópera de Verdi, o sea, ese es el segundo himno de Italia. O sea, es como si hubiera sido, cuando nosotros evocamos que tal vez hubiera sido mejor el himno, la patriótica costarricense, más o menos sí. Sí, sí, porque cada vez, por ejemplo, yo lo veo en mi esposo cuando lo tocamos en la orquesta, él porque es muy italiano, o sea, Verdi es maravilloso, es la esencia italiana, Verdi, ¿no? Cuando en el barroco viene el melodrama, ¿no? Melodrama que después viene llamada la ópera, ¿no? Y por la ópera en Italia fueron hasta construidos los teatros porque se necesitaba escenografía, músicos, los actores, los coros, bueno, todo eso, o sea, los teatros tenían que ser más grandes, o sea, ya aquí viene abrazado todo el cuerpo, el pueblo italiano a participar. Antes, cuando la música en Italia era solamente, por ejemplo, en el Renacimiento venías solo en las grandes cortes, siempre la iglesia como siempre depositaria de la música sacra y todo, cuando existía esta Italia fragmentada, ¿no? De los grandes señores, de los varones, de los títulos nobles y todo. Entonces al pueblo le quedaba siempre esa cosa que no podía entrar a participar en esta, digamos, pedazo de cultura, de los cultos, de los estudiosos, ¿no? Y finalmente, cuando en Venecia se abre el primer teatro para participar en la primera, que entre otras cosas, si no me equivoco, en 1637, una cosa así, que fue el primer teatro que se abre, el primero en absoluto en toda Europa, se abre pagando un tiquete, fue la primera vez que se pagó un tiquete, y el pueblo puede entrar a ver y a participar de lo que le fue casi que oculto, ¿verdad? Porque siempre eran los grandes salones, en los grandes
y entra, puede participar de, tanto es cierto que en el teatro se cuenta y se sabe que se comía adentro, se podía comer, se podía hablar, se podía, o sea, era, no se entendía muy bien qué cosa había que hacer en ese teatro mientras todos actuaban, pero poco a poco se empezó a entender que, tanto es cierto que los plebeyos estaban en la platea, con bancas o si no en pie, y los palcos eran, los tomaban los aristocráticos, digamos, ¿no? Los nobles de la época. Patricia, y cuando ahora nos está contando acerca de sus clases, ¿verdad? Que es clases que viven, que sienten, ¿verdad? Que vibran. Precisamente yo quería preguntar, ¿y cómo se estructura la educación en este tiempo, en tiempo de COVID-19? Porque sabemos que ya ustedes más de alrededor de 3 meses no salen de la casa. ¿Cómo se trabaja virtualmente con los alumnos? ¿Qué métodos ustedes están utilizando? Si están utilizando. Cuéntenos un poco de esta experiencia, más que según lo que usted nos contó, siempre todo pasa por el cuerpo y de pronto aquí los cuerpos no se pueden ni siquiera acercarse uno a otro. Sí, bueno, le doy, mi testimonio es fácil porque juego en casa, en el sentido que yo doy clases en la escuela, mi esposo da clases en el colegio y tengo 2 hijas que están estudiando. Todos estamos aquí con lecciones online, todos. Mi hija, por ejemplo, hoy desde las 9 hasta la 1 tuvo clases y ella estudia, tiene sus clases de inglés, todo. Entonces, más bien yo la veo que está estudiando y hace más tareas de lo normal. Mi esposo, por ejemplo, que da clases de música, él dejó le manda unos tutoriales a los muchachos para la flauta dulce. Entonces, ellos tienen que mandar la grabación, se lo mandan por correo o por WhatsApp, le mandan donde ellos están tocando, porque es más fácil a este punto. Bueno, aparte que nosotros comenzamos en septiembre, ¿verdad? Este problema llegó, o sea, editar la escuela fue la primera que cerró y cerró el 5 de marzo. Así que ya nosotros tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses, digamos, 6 meses ya adelante de clases. Obviamente gran parte del trabajo ya fue hecho. Entonces lo que, al menos mi esposo lo que está haciendo los está haciendo tocar bastante. Es más, de vez en cuando ellos se buscan en internet otros tutoriales. Profe, ¿podemos hacer esto? Y bueno, sí puede hacer tal vez cosas más difíciles, pero como ellos quieren tocar cosas diferentes, bueno, no importa. Lo importante es que estén ahí tocando. De vez en cuando les deja tal vez que hagan alguna investigación sobre la historia de la música o algún compositor o que escuchen alguna obra y ellos relacionen lo que les pareció de la época de la obra, etcétera, que hagan un análisis, ¿no? En mi caso fue muy difícil porque ahora yo tengo niños del kindergarten, de la escuela primaria y del colegio. Ahora, los de kindergarten es imposible porque no muchos padres de familia tienen esta conexión con el internet. Entonces, muchas maestras dicen o todos o ninguno, porque no retiene que sea justo que alguna parte de la clase haga lecciones y la otra no, por problemas económicos o porque simplemente no saben cómo usar no saben. O sea, si no se puede, no se puede. La escuela, sinceramente, con la música, yo tuve un problema, que yo en la escuela, ellos dejan el material en la escuela. La flauta y el pentagrama está en la escuela. Cuando nosotros nos dijeron de cerrar de un día para otro, todo ese material se quedó en la escuela. Entonces yo no lo pude, ellos no lo pudieron recuperar. Entonces los de la escuela no pudieron hacer... No pude hacer nada con ellos porque la práctica, sobre todo yo hago mucha práctica con ellos, ¿no? Y eso no lo pude hacer. Y los del colegio, yo tengo la orquesta, una orquesta con estos muchachos del colegio. Entonces, a través siempre de este Zoom, ¿qué hago yo? Las primeras lecciones lo que hicimos fue el solfeo. Entonces, ellos me oían solfeando la parte
y después ellos me la solfeaban a mí. Yo llevaba el tiempo, bueno, ellos llevaban el tiempo, porque hay siempre un cierto retraso, ¿verdad? Entre la imagen y el sonido, pero entonces yo les decía, ok, ahora hácelo vos, hácelo vos, hácelo vos, entonces yo los corregía así. Y después pasó, de ahí pasamos 2 semanas haciendo solfeo, después pasamos al instrumento. Tuve que mandar el tutorial para afinar el violín en la casa. Les mandé varios consejos para mantener el violín, porque ellos, o sea, siempre si lo afinan, pero yo soy la que les hago el último, ¿no? Para ir a ver si lo hicieron bien. Pero ellos decían, ay, ¿cómo hago ahora? Digo, no, ustedes van a poder, no se preocupen. Entonces ya me puse a decir yo tutoriales y cosas, ahí se los mandé. Ellos están muy contentos porque su instrumento, ellos lo están tocando. Entonces tocamos grupos de 10. Obviamente ellos silencian el micrófono, yo toco con ellos, ¿ok? Pero ellos están tocando conmigo. Aunque si yo no los oigo, porque es imposible, se oía como un avispero, se puede oír, porque es muy confundido. No puede ser inmediato, ¿no? El sonido mío con el de ellos, porque depende también de la conexión que haya. Entonces yo me confío que ellos, cuando terminamos de tocar, yo le digo, ¿cómo les fue? Maestra, yo tuve, a mí, en el compás este no me sonaron bien estas notas. Ah, perfecto. ¿Por qué? Entonces ya yo les digo, ve, es que este dedo aquí, yo tengo un violín, es más, te lo voy a enseñar, Caterina. Yo tengo un violín, ¿lo ves? Ve aquí arriba. Es un violín tutor, ¿lo ves? Entonces, para explicarles a ellos, yo les digo, si vos no hiciste un fa diesis, o sea, si vos tenías que hacer un fa natural, vos hiciste un fa diesis porque pusiste el dedo en este papelito rojo, y no era ahí, era aquí. Entonces ya ellos saben, que tengo que mandar atrás el dedo, ¿no? ¿Entiende? Entonces yo explico así, a distancia, hago explico en este modo por qué ellos cometieron esos errores. O, por ejemplo, les hago cantar la parte que tal vez se equivocaron rítmicamente. Le digo, ¿lo ven? ¿Qué está haciendo? Estás cantando mal eso. Cántelo bien. Entonces, cuando lo canta bien, lo toca bien. Sí, lo pasan por el cuerpo, como usted dice. Bueno, Patricia, de verdad, estuvo muy interesantísima su entrevista. Yo de verdad agradezco muchísimo su tiempo. Sé que ya son las 12:30 noche, ¿verdad? En Roma. Bueno, pero muchas gracias por su entrevista. Bueno, doña Caterina, para mí fue un placer enorme compartir lo que es un poco de mi vida aquí, que yo tuve que adaptar y recrear la vida, y usted lo sabe muy bien, viviendo en otro, hay que adaptar todo sin abandonar su amada tierra. Usted su tierra se la lleva un pedacito ahí. Ahí está atrás. Bueno, ahí está, Yo sé, entonces ese pedacito de tierra está siempre ahí tocando. Entonces lo que no encuentro en Italia lo voy a buscar por aquí adentro, por aquí. Entonces ya encuentro cosillas y ya encuentro la solución, ¿no? O si no, es un recipiente muy grande, ¿no? Entonces no, pero entonces aquel experto me dijo, entonces voy a probar lo que me dijo aquel profesor o aquel experto, ¿verdad? Pero yo le agradezco mucho porque fue muy lindo hacer este viaje y más o menos contar lo diferente que es vivir y adaptarse, trabajar en otro país, pero con tanta alegría, porque los resultados se ven, doña Caterina, se ven. Sí, no, de verdad, muchas gracias, Patricia. Y bueno, sale la entrevista, como hemos dicho, 8 de mayo a las 2:45 en nuestro programa. Y bueno. Sí, nos vemos, Patricia. Muchas gracias. Saludos a todos por allá. Y cuídense bastante, ¿verdad? Quédense en la casa. Sí,
quédense en la casa, por favor, porque funciona de verdad. Seamos obedientes con nuestros gobernantes. Sí. Bueno, muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Bueno, hasta luego.